Hola, buenas a todos y a todas. Mi nombre es Álvaro Linares, profesor de la Universidad de Sevilla, y voy a realizar la defensa de la ponencia titulada Guía conversacional y redes sociales, GROK como forma de interacción entre los usuarios de X. La he realizado junto a mis dos compañeros, Sergio Jesús Guillén y Almudena Mata. Para empezar, como introducción, pues en los últimos 2 años las guías conversacionales pues han pasado de ser herramientas secundarias a actores visibles en los entornos sociales digitales. No solo responden ya a preguntas, sino que también participan en tendencias, recomiendan contenido y moldean dinámicas de conversación con los usuarios que le preguntan. Por tanto, cuando hablamos de guía conversacional nos referimos a sistemas que pueden mantener diálogos con usuarios, generar respuestas en un lenguaje natural, ofrecer asistencia o participar en intercambios conversacionales más abiertos. Este cambio viene determinado por nuevos modelos de lenguaje en los contextos cotidianos que condicionan la experiencia del usuario. En el contexto de las redes sociales, estas guías no solo actúan como asistentes privados, sino que pueden intervenir en dinámicas públicas, ser parte del contenido social y modificar las interacciones entre los usuarios. Diversos estudios analizan estas intervenciones de los chatbots de inteligencia artificial dentro de las redes sociales, ¿no? Pues desde su autenticidad y calidad, desde su proyección de personalidades o incluso desde un punto del apoyo emocional. En este escenario surge Grok, la IA procedente de la compañía XAI integrada en X. Se lanzó en el año 2024, inicialmente como un servicio premium, que solamente estaba disponible para suscriptores de pago. Desde que se creó, se presenta como un chatbot conversacional diferenciado del resto por su acceso en tiempo real al flujo de publicaciones que se creaba en la red social X. Por ello, Grok combina un modelo multimodal con búsqueda en tiempo real dentro y fuera de la plataforma. Actualmente se ha creado ya la versión 4, que es la más reciente, que incorpora pues, mejoras orientadas a la eficiencia. Grok al final viraliza respuestas ingeniosas o polémicas, lo cual le da la visibilidad y lo convierte en un punto de atracción en debates de red. En algunos casos, Grok ha suscitado polémicas al generar respuestas controvertidas, mensajes extremistas o sesgos ideológicos. Su integración al final dentro de la red social X lo hace especialmente relevante desde la perspectiva de interacción público-algoritmo, pues las respuestas al final no son invisibles ni son aisladas, sino que al final están insertadas dentro del flujo de atención que se produce dentro de la red social. Partiendo que nuestro objeto de estudio es la IA conversacional de Grok, el objetivo principal que propone este trabajo es analizar los usos y funciones que los usuarios otorgan al asistente conversacional Grok, integrado dentro de las redes sociales X. El interés se centra en comprobar qué tipo de preguntas realizan los usuarios a Grok como nuevo espacio discursivo dentro de la red social X. En concreto, se estudia el tipo de pregunta del usuario y también las respuestas que ofrece la propia IA conversacional, para así intentar elaborar patrones determinados de dichas interacciones conversacionales. En cuanto a la metodología empleada para el estudio, es cualitativa, elaborando un análisis de contenido que aborda cuestiones relacionadas con el tipo de interacción producida entre el usuario y la IA conversacional, que en este caso es Grok. Destacar que como muestras se han elegido interacciones producidas entre los usuarios y la IA en una franja de tiempo concreta. En este caso se ha cogido el mes de junio del año 2025. Para acotar también el número de muestras, se han filtrado las preguntas de los usuarios al chatbot de inteligencia artificial aplicando el hashtag OyeGrok, con el objetivo de analizar exclusivamente aquellas interacciones que son hispanohablantes. Una vez realizado el análisis de contenidos, se han aunado las preguntas de los usuarios a Grok y las respuestas de este. En cuanto a las preguntas, se han destacado 5 categorías bien diferenciadas. Por un lado, preguntas autorreflexivas e identitarias. En ellas el usuario pide que la IA lo ubique o lo relacione con figuras públicas, lo que permite explorar cómo ésta construye perfiles basados pues, en datos de actividad, en estilos de feed, interacciones. Por ejemplo, una de las que se recogen pues son Oye Grok, dibuja cómo crees que soy en base a mis tweets, o Oye Grok, en base a mis tweets cómo crees que soy, genera una imagen con el resultado para que sea también un contenido más visual, o en el caso de Oye Grok, basado en mi perfil, ¿qué percepción tienes de mí? También preguntas comparativas que buscan sobre todo pues, comparaciones, ranking o evaluaciones sobre algún tipo de aspecto concreto pues, que el usuario pues, tiene interés de saber, ¿no? Por ejemplo, los que se recogen aquí, dame el ranking de periodistas en Colombia que han tenido
que retractarse públicamente por fallos judiciales, ¿no? Los 5 primeros ordenados de mayor a menor número de retracción en los últimos 5 años. O, por ejemplo, Oye Groc compara la huella de carbono de la fabricación de una central fotovoltaica mediana con la huella de carbono de la fabricación del Tren Maya. Y dime cuál es mayor. Son preguntas sobre todo en base a ese tipo de comparaciones o de ranking o evaluaciones sobre un tema concreto. También existen preguntas provocativas o de algún tipo de contenido insultante o polarizado, sobre todo que incluyen un tipo de lenguaje pues peyorativo, en las que Groc debe manejar pues esta serie de preguntas un poco más ofensivas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que se recogen aquí, ¿no? Oye, Groc, dame contexto de esta fotografía, que evidentemente se ve que tiene un contenido pues un poco provocativo. Oye, Groc, podrías responder a este tuit con una imagen de Camilo VI vestido de Superman. O en el caso también del otro tuit que recogemos, que es Oye, Groc, a este idiota se le quitaría la estupidez pegándole una patada en la cara. Son al final un tipo de contenido pues bastante peyorativo o insultante. También hay preguntas pues, de temas sobre todo actuales, ya sea de seguridad, política, fenómenos sociales. Usuarios que al final utilizan Groc no solo para entretenerse, sino también para informarse, en este caso intentar crear o formar su propia opinión y generar algún contenido social que pueda circular ampliamente dentro de la red social, ¿no? Algunas de los tweets que podemos recoger en base a estos temas actuales serían, por ejemplo, Oye Groc, es cierto que un emigrante ilegal cobra 1.300 euros en España, o es otro bulo que hay que desmentir. Oye, Groc, ¿quién es el peor de la selección de fútbol a nivel Centroamérica actualmente? O, por ejemplo, también, si incluimos, también podemos preguntar con fotografía, igual que hemos visto en el caso anterior. Oye, Groc explica en términos sencillos qué es un bloqueo económico y financiero impuesto de un país a otro, detallando sus objetivos, mecanismos y consecuencias. Además, proporcioname el ejemplo más relevante de esta política hostil, incluyendo algún dato concreto sobre su impacto. Y ahí esa parte del hashtag no más bloqueo que se hizo famoso durante ese tiempo dentro de la red social. Y por último encontramos también preguntas sesgadas. Se hacen con menor frecuencia y sobre todo se trata de preguntas que al final conllevan algún tipo de manipulación consciente por parte del usuario para que las respuestas al final pues sean más específicas o un poco digan lo que tú quieres, ¿no? En concreto, para luego compartirlas como si fueran generadas espontáneamente o de forma neutral por parte de la IA conversacional. Aquí os traemos varios ejemplos. Oye, Groc, ¿por qué si los empresarios decían que subir el salario mínimo por encima de la inflación solo iba a crear desempleo, la economía muestra cifras contrarias? Explícamelo en un lenguaje bien comunista. Al final estás ofreciéndole esa parte sesgada. Al final, Oye, Groc explica detalladamente lo que ha pasado esta tarde en la cumbre de la OTAN con Sánchez y Trump, explicándomelo como si fuera Austin Powers y en este caso ofreciéndole a cada uno de los participantes dentro de esa conversación un rol, ¿no? Así sesgando también la respuesta. Y, por ejemplo, también, Oye, Groc, podrías hacer un listado de las mejores obras de Franco, como por ejemplo Las de la clase media, así dando una serie de obras en concreto que tienen que aparecer sí o sí en esas respuestas que le ofrece Groc. Y en el caso de las respuestas que genera Groc, también muy relacionadas con el tipo de pregunta que el usuario hace, encontramos otras 6 categorías, ¿no? En este caso, la primera de ellas sería como las comparativas o categóricas, en relación un poquito con esas preguntas que se le ofrece a Groc comparativas. Pues aquí traemos 2 respuestas, ¿no? Un usuario le pregunta que a qué concierto debería ir. En este caso, pues Groc le ofrece la respuesta de que debería ir al concierto de Bad Bunny, pues porque por su show tiene una explosión de energía, vibra festiva y visuales impresionantes, ¿no? Y el otro, por ejemplo, Oye, Groc, ¿cuál es objetivamente mejor? ¿Vaiana o Zootopia? Tienes que elegir en base a una objetividad y él le contesta, obviamente, entre esas 2 respuestas, una, ¿no? En este caso, pues Zootopia, que es una ligera ventaja sobre Vaiana, pues porque ganó más millones en taquilla y obtuvo un porcentaje mayor en crítica de cine, ¿no? En el caso también de respuestas descriptivas o explicativas,
que lo que hacen es ofrecer contexto adicional o una explicación breve o incluso también imágenes generadas de lo que le solicita a la IA conversacional, ¿no? En base a esas preguntas identitarias o autorreflexivas que hace el usuario, pues le ofrece unas imágenes en relación a lo que se le pide, como por ejemplo en el primer tweet que recogemos. Y también, pues, otro tipo de respuestas en las que pues, tienes que explicar un poco por qué un puma tendría sarna, ¿no? Y Grok contesta que la sarna es una enfermedad de la piel causada por ácaros parasitosos, como en este caso el concreto te da el que conlleva a ese parásito en los pumas, ¿no? Que provoca pérdida de pelo, costras y picazón. También Grok, y lo hemos comentado al principio, ¿no? en la introducción, ofrece también algún tipo de respuestas pues, que es un poco más humorística o un poco más irreverente, ¿no? Se alinean un poquito con el estilo que Grok promociona y tiene con esos toques de humor, como he dicho, hemos comentado en la parte de introducción, ¿no? Por ejemplo, pues parece que quieres un show de comedia, pero mi humor está en modo económico, no en modo insultos. ¿Qué tal si digo que negociar con China es como bailar salsa con un dragón? Por ejemplo, también, oye, tengo sentido del humor, pero mis chistes son más cósmicos. Por otro lado, respuestas correctivas o neutralizadoras cuando la pregunta deriva de que es polarizada o insultante. Grok evita reproducir insultos. Por ejemplo, el lenguaje subido de tono, como el tuyo, es común en redes, pero no aporta mucho. O el término panchito en España suele ser un insulto hacia los latinoamericanos. También respuestas de actualidad que vienen determinadas evidentemente por esas preguntas de actualidad que le hacen los usuarios y proporcionan al final pues datos o afirmaciones vinculadas al momento político, social, cultural que se tiene actualmente. Y por último encontraríamos pues también posibles preguntas que son erróneas o en este caso problemáticas, ¿no? En menores casos, Grok también ofrece información pues, que está desactualizada o en este caso no concretiza con lo que le pide el usuario. Aquí podemos ver dos de las posibles respuestas que pueden ser erróneas. A veces analizar tu actividad en X puede interpretar mal los casos como el género, por datos que no están disponibles o que no se captan a través de la esencia de quién tú eres, ¿no? Es como que si alguien ha ofrecido sobre todo o ha hecho una pregunta identitaria o autorreflexiva y no le ha gustado la respuesta que le ha dado Grok o ha considerado que es errónea, ¿no? En este caso. Y a continuación vamos a explicar las conclusiones que hemos podido extraer de estos resultados y de este estudio. Y sobre todo nos permite constatar que Grok, como asistente conversacional integrado dentro de X, no solo cumple una función de entretenimiento, sino que se configura también como un sistema comunicativo con capacidad de influir en la construcción de los discursos dentro de la propia red social. Las preguntas de los usuarios muestran una amplia diversidad de usos que oscilan pues, entre la búsqueda de identidad, la comparación de figuras o fenómenos, la provocación también un poco intencionada o la información sobre temas coyunturales. En el caso de las respuestas de Grok, por su parte, reflejan una doble naturaleza. Por un lado, refuerzan el carácter humorístico y irreverente con el que la propia plataforma se promociona. Y por otro lado también evidencian posibles limitaciones ligadas a los sesgos, errores o interpretaciones problemáticas que pueden tener repercusiones en la percepción pública. Este aspecto resulta clave también un poco para comprender que más allá de la innovación tecnológica, de la interacción entre los propios usuarios y la IA, pues se generan dinámicas sociales que requieren pues, llegar a ser analizadas con un punto más crítico. En definitiva, Grok presenta ese discurso donde confluyen expectativas de los usuarios, estrategias de la propia plataforma y capacidades técnicas que te ofrecen las guías conversacionales, ¿no? La investigación al final muestra que todas estas interacciones no son meramente anecdóticas, sino que participan al final en la configuración de narrativas sociales, en el acceso también a diversos contenidos y en la redefinición de los roles tradicionales producidos en la comunicación de las redes sociales. Sin más, por tanto, daros las gracias por la atención y quedamos a vuestra disposición pues para cualquier cuestión que queráis preguntarnos. Estaremos encantados de contestarla. Muchísimas gracias.